días. Buenos días. Es un poco tarde, pero ya estamos aquí con ustedes. Hoy vamos a informarles sobre el inicio de una nueva etapa en el combate a la pandemia. Se está terminando la tercera etapa, está por concluir el domingo y queremos dar a conocer al pueblo de México lo que sigue. Para eso va a introducir este informe el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud. Va a participar también el doctor Hugo López-Gatell explicando sobre las características de esta nueva etapa, informando en qué va a consistir. También el maestro Zoé Robledo, director del Seguro Social, va a informar sobre el avance en la apertura de empresas de la industria de la construcción, de la industria automotriz y de la minería. ¿Cómo vamos? Porque estas empresas reinician actividades con limitaciones, con protocolos sanitarios a partir del lunes y han hecho los trámites de conformidad con las normas sanitarias. Se va a informar sobre este caso. Y también el licenciado Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, va a presentar informe, va a dar a conocer la situación en materia de educación, el regreso a clases, lo que tiene que ver con el actual ciclo escolar, con las medidas que se consideran necesarias ante la pandemia. En todos los casos se procura lograr consenso con autoridades estatales, municipales, y es muy importante también insistir en que nada es aplicado mediante la fuerza. Todo es mediante el convencimiento, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, para que de esta manera sigamos adelante, que sigamos domando esta pandemia como lo hemos venido haciendo. Desde luego es lamentable que pierdan la vida muchas personas, nuestro pesar a los familiares, les deseamos a los familiares de los hospitalizados que se recuperen, que se mejoren. Es una situación dolorosa, no es una cuestión de números, de estadística, es una cuestión de tristeza, de mucha preocupación de miles de personas, de familiares, de angustia, todo esto que se vive por esta pandemia. Al mismo tiempo tenemos que ir hacia la nueva normalidad, cuidándonos, seguir protegiéndonos. Lo que hemos logrado, repito, ha sido por la participación responsable del pueblo. La gente ha estado a la altura de las circunstancias, nuestro pueblo, y seguir agradeciendo el apoyo del personal médico, de enfermeras, de médicos que están en hospitales COVID arriesgando su propia vida para salvar la vida de otros. Por eso nuestro reconocimiento permanente, y nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde, seguir trabajando con responsabilidad. Entonces vamos a darle la palabra al doctor Jorge Alcocer para iniciar. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Pues efectivamente estamos aquí, unidos los mexicanos, con la tarea de pavimentar el camino hacia la nueva normalidad. Es una estrategia de reapertura de las actividades sociales, como ustedes saben, familiares, económicas, escolares. Sí, la carrera contra el coronavirus sigue. La estafeta sigue siendo la sana distancia. No la soltemos, todos la tenemos que mantener. La irrupción de este desconocido SARS-CoV-2 nos ha advertido del valor de la salud humana, del valor del medio ambiente, del ecosistema, que ahora tiene que seguir luchando con un virus muy activo y enigmático del que ignoramos mucho. Pero estoy seguro que saldremos fortalecidos en el regreso que nos llevará a la nueva normalidad. Pero para lograrlo debemos estar preparados. Lo hemos estado haciendo como en las otras etapas, adelantando, conociendo, estudiando, evaluando y desde luego tomando decisiones. Ante el peligro de los rebrotes, y lo tenemos que hacer con una estrategia clara, segura y de certidumbre, siempre con el privilegio de la vida del ser humano. Hoy les exponemos la estrategia, el plan de 3 de sus vertientes centrales. Como ya mencionó el presidente, Hugo López-Gatell nos expondrá los ejes centrales del plan de transición a la nueva normalidad, los bloques que nos permitirán la apertura escalonada de acuerdo con el semáforo, lo que nos permitirá armar, la aportación de cada uno de esos ejes hasta llegar a la meta del bienestar, porque no solo termina con la epidemia. El maestro Zoé Robledo nos presentará el tema de la apertura, la implementación y administración de las empresas, en qué vamos. Y finalmente, no por ser final, no es importante, el maestro Esteban Moctezuma, como ya expuso el presidente, nos va a señalar el protocolo para el regreso a clases. Hugo, por favor. Señor presidente, con gusto. Señor secretario, director, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. La idea fundamental de la nueva normalidad es que tengamos un regreso gradual, ordenado y cuidadoso a las actividades de la vida pública.
Y aquí retomo de manera breve la idea que la mayoría de ustedes conoce. Del 23 de marzo y hasta el 30 de mayo ha sido el periodo de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esta Jornada Nacional de Sana Distancia, como hemos dicho, ha tenido como propósito, reducir la frecuencia con que las personas nos encontramos en el espacio público. El espacio público es un campo muy abierto que básicamente es todo lo que no es nuestra casa. Salimos a la calle, tomamos el transporte público, llegamos al trabajo, vamos a la escuela de los hijos o la propia, vamos a comprar alimentos, acudimos a un parque público. Cualquiera de estas situaciones es el espacio público. Las playas, los jardines, los campos. Y en ese espacio público pasamos una cantidad muy sustancial del tiempo junto con otras personas. En casa hay familias más extensas, hay familias más pequeñas, pero en casa estamos en contacto con pocas personas. En el espacio público solemos estar en contacto con muchas personas. Entonces, la Jornada Nacional de Sana Distancia, ese fue el propósito, que al no estar abiertos los espacios públicos de trabajo, de educación y de recreación, se disminuye el contacto entre personas. Queda claro que cuando decimos recreación es un conjunto muy amplio y muy diverso de actividades sociales, culturales y de otro tipo. Entonces, es muy importante tener en cuenta cómo funcionó y por qué funcionó la Jornada Nacional de Sana Distancia para entender lo que significa ahora la nueva normalidad. Al reducir la movilidad en el espacio público, como hemos comentado y hemos mostrado con base en los datos, logramos reducir hasta 81% el punto máximo de casos que se hubieran presentado en la Ciudad de México, que ha sido el elemento más ilustrativo de la epidemia, porque en la Ciudad de México y el Valle de México en general se presenta la mitad de los casos de esta epidemia. Es muy importante tener claro que la epidemia sigue, la epidemia no ha concluido. Y como hemos dicho repetidamente, la epidemia le faltan todavía varias semanas. La epidemia de COVID en México todavía tiene que completar varios ciclos de transmisión en distintas partes del país. Hemos usado repetidamente la curva epidémica del Valle de México porque es donde está la mayor cantidad de casos. Ahí fue donde dijimos el pico máximo se dará entre el 6 y 8 de mayo y posteriormente empezará a descender, cosa que ha ocurrido, pero no debe nadie confundirse con que la epidemia en el conjunto del país haya llegado a su pico máximo y esté en descenso. No es el caso, no es el caso. ¿Qué quiere decir la nueva normalidad? Le llamamos nueva porque las actitudes, los comportamientos que tenemos que tener respecto a la prevención y específicamente a una serie de medidas de higiene en nuestra persona y con respecto a otras personas son elementos que no se pueden quitar y muy probablemente no deberemos quitar en muchos años, porque nos permitirán convivir con este nuevo virus, no solo en México, sino en todo el mundo, en la medida en que esta pandemia durará todavía un número indeterminado de meses, pero seguramente varios, muchos, en todo el mundo. Cuando terminen los ciclos de transmisión en México, seguirá habiendo transmisión en otras partes del mundo. Y en todo momento hay riesgo de que haya un reingreso. Por eso es nueva, porque tenemos que cambiar con respecto a lo que hacíamos antes de que empezara la epidemia. Pero también le llamamos normalidad, porque la vida pública no se puede suspender. La vida pública, trabajar, estudiar, socializar, tiene que continuar, porque si no continúa, existirían graves afectaciones al bienestar de las personas. Como hemos señalado repetidamente, la mitad de la población de México vive al día en términos económicos. Tiene que salir a tener sus ocupaciones para conseguir el ingreso y con ello el alimento y los bienes básicos para la persona y la familia. Entonces, tiene que continuar la vida pública. Finalmente, voy a presentar 4 diapositivas. Para lograr el regreso ordenado a estas actividades, hemos considerado todos los aspectos de la vida pública de manera específica. La actividad económica, que el maestro Zoe Robledo especificará los elementos técnicos para regularla en términos de seguridad sanitaria. La educación pública, que el maestro Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, explicará los elementos que tienen que ver en el momento en que podamos regresar a las actividades escolares. El turismo, que es una actividad económica importantísima para México, especialmente para algunos estados que tienen la mayor parte de su economía cimentada en estas actividades. También hemos considerado esto y también tenemos protocolos técnicos específicos que siguen estándares o mejores prácticas internacionales para garantizar la seguridad sanitaria, es decir, disminuir al máximo posible la posibilidad de que haya contagios. No perdamos de vista y digámoslo siempre con claridad, tengámoslo muy claro, que en México y en el mundo entero, en cada uno de los países del mundo, esta experiencia de retorno a la nueva normalidad es nueva. Es nueva porque el virus SARS-CoV-2 causante de COVID es nuevo para los humanos, es nuevo. Entonces, en todo momento, ciertamente existe el riesgo, la posibilidad de que haya un repunte de la epidemia en un sitio que se empiece a abrir. Por eso es muy importante la cooperación de todas y todos los miembros de la sociedad, todas las personas, todas las organizaciones, todas las instituciones, todas las corporaciones, las empresas, para tener un regreso ordenado, escalonado y bien monitoreado. Presento el semáforo, lo que significa el semáforo. El semáforo es un indicador de los niveles de riesgo. Funciona como un semáforo de tránsito en el que hay grados que se representan por colores. Noten desde luego que tiene 4 y no 3 colores como el semáforo de tránsito al que estamos acostumbrados. Verde significa bajo riesgo, rojo significa el más alto riesgo y el amarillo y el naranja significan puntos intermedios del riesgo. Riesgo medio, riesgo alto, riesgo extremo, hasta llegar al rojo. Lo que se ve en la diapositiva es un diagrama, no son datos, son un diagrama de una curva epidémica que podría presentar todas y cada una de las entidades federativas, los 32 estados. Podrían presentar ciudades y zonas metropolitanas. Y como en este momento la mayoría está familiarizada y familiarizado con la curva epidémica, pero reitero que es un
una gráfica que representa cómo van cambiando el número de casos con respecto al tiempo. Entonces, entre más sube la gráfica, entre más alta es esta figura que parece una montaña, quiere decir que hay más casos. Entre menos alta es, quiere decir que hay menos casos. Y de izquierda a derecha se puede ver cómo va cambiando en el tiempo. Noten ustedes que en todo momento, en las zonas bajas de esta curva, existen pocos casos y otros eventos importantes que ahorita señalaré para evaluar la intensidad de la epidemia. Y está en verde. Y luego, conforme empezamos a subir, pasa amarillo, pasa naranja, pasa rojo. Toda la zona de alta transmisión, de alta intensidad, de alta frecuencia de casos es roja y luego empieza a descender. Esto va a ocurrir en todos los estados a su tiempo. En algunos ya empezó a ocurrir. Cancún, por ejemplo, que es la ciudad más representativa del estado de Quintana Roo, ya pasó por esta curva, ya está en una zona de declive. Todavía no está en la zona de mayor seguridad, pero ya está en una zona de declive y en pocas semanas seguramente empezará a cambiar de colores hasta llegar al verde. En la siguiente diapositiva hemos clasificado las actividades sociales y económicas en 4 categorías que dependen de 2 situaciones. La primera es cuál es el valor social de estas actividades, y valor social lo entendemos como que genera desarrollo, genera bienestar, porque se produce una economía que da ingreso a familias, da ingreso a personas, y estas son particularmente importantes cuando ese ingreso se distribuye entre numerosas familias, a diferencia de actividades que generan ingresos pero están concentrados en pocas familias. Son más valiosas las que distribuyen en este sentido. 2 niveles, arriba alto, abajo bajo, en términos de valor social. Y de izquierda a derecha, el número de personas que participan en cada una de estas actividades económicas. Pocas personas, muchas personas, y por supuesto se pueden estimar y contabilizar. Pero para simplificarlo hay 4 categorías: alto y bajo en valor social, alto y bajo en número de personas. Y esto nos da estas 4 situaciones que califican a cada actividad económica. ¿Por qué lo decimos ahorita? Porque iremos anunciando progresivamente qué actividades van a abrir. Cuando se pase al semáforo en color naranja, como ya lo habíamos comentado y como está estipulado en el acuerdo del 15 de mayo, en el diario oficial, en la parte roja solo están abiertas las actividades esenciales. En la parte naranja empiezan a abrir las actividades no esenciales de acuerdo a estos niveles de utilidad pública, valor social y de personas que participen. Entre menos personas participen, mejor en términos epidemiológicos, porque los contagios, y por eso lo dije al inicio, se dan cuando se juntan muchas personas. La siguiente, por favor. El semáforo tiene estos 4 indicadores. Hay unos elementos técnicos muy específicos que ya iremos explicando en las conferencias de la noche de cómo lo evaluamos, pero son estas 4 ideas: cómo va ocurriendo los casos, cómo van ocurriendo las hospitalizaciones, es decir, cómo cambia la curva epidémica, qué porcentaje de ocupación hospitalaria existe en el momento y cómo se van detectando nuevos casos. Conforme se detectan más casos, la epidemia está más activa. La siguiente. Finalmente, el mapa. El resultado de este semáforo se representa en un mapa y en este mapa se ve cómo están los estados en un momento del tiempo. Esta evaluación se hizo el 28 de mayo, es la más actualizada, es la que entra en vigor el lunes 1 de junio. Este es el estado en que estamos respecto al riesgo epidémico. Y aquí termino con este elemento. Al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia, así está el país, pero, y lo hemos dicho, no se acaban las actividades de seguridad sanitaria. Las medidas de seguridad sanitaria pasan ahora a la vigilancia y control por parte de las 32 entidades federativas, porque ahora el mapa va a ir cambiando estado por estado y cada estado, de acuerdo a su nivel de riesgo, semanalmente va a ser notificado por la Autoridad Sanitaria Federal cuál es su nivel de riesgo, cuál es el conjunto de actividades que corresponden con ese nivel de riesgo, y los estados serán responsables de establecer las aperturas correspondientes de las actividades que cumplan los criterios que he mencionado de valor social y de cantidad de personas en la vía pública. Y un último elemento de ejemplo es el turismo. Retornando al ejemplo de Quintana Roo, Cancún en concreto, es una de las ciudades que más cerca están de llegar a las zonas de riesgo medio y riesgo bajo, y es muy probable que en las siguientes pocas días, quizá alguna semana, ya podamos anunciar que ha bajado porque se encuentran sus niveles en descenso, sus niveles de casos, de hospitalizaciones, de ocupación, de detecciones, y entonces podría, y eso es muy alentador, empezar a aplicarse el lineamiento correspondiente para la apertura en el sector turístico precisamente en la zona de Quintana Roo. Eso es todo, presidente. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días, señores secretarios, subsecretario, a todos y todas que nos acompañan y que nos escuchan el día de hoy. Como ya se ha mencionado aquí, como lo ha dicho el doctor Alcocer, el camino hacia la nueva normalidad es justamente este sano retorno. Las medidas de sana distancia que fueron y siguen siendo tan útiles para lograr aplanar la curva de contagios, ahora debe de estar acompañado de esto, de un sano retorno, y en particular para la reactivación de la economía, una reactivación gradual, progresiva, prudente, que tuvo en los últimos 14 días un ejercicio, un mecanismo, casi un proyecto piloto con 3 sectores muy importantes de la economía de nuestro país, como ya lo ha dicho el presidente López Obrador: la minería, la industria automotriz, espacial también, aeroespacial, y la construcción. En ese sentido, se estableció que este sano retorno tuviera 3 principios. Uno, pues desde luego que sea seguro, es decir, que un contagio no se convierta en un brote de contagios en un centro de trabajo. El otro elemento es que sea saludable, como ya se ha mencionado también aquí, que haya un equilibrio entre la salud, que tiene que ver con los contagios por el COVID-19, frente también a la salud que tiene que ver con el bienestar de las personas, con la salud de la propia sociedad, con los medios de subsistencia. Y quizá uno de los más importantes, que tiene que ser solidario. En esto todos tenemos que aportar. La nueva normalidad tiene que ver con que vamos a empezar en nuestra vida cotidiana a hacer cosas que anteriormente no hacíamos, la sana distancia, y esto tiene mucho que ver con la forma como se llevan a cabo las actividades económicas en los centros de trabajo. No es el retorno al como estaba
estábamos antes o como hacemos las cosas antes en una fábrica, en una planta, en cualquier industria. Es adaptarnos a esta nueva normalidad y adaptarnos a la existencia de una nueva enfermedad. De esa manera, del 18 al 31 de mayo, en estos últimos días, se implementó esta plataforma llamada Nueva Normalidad. Es una plataforma que está en internet, nuevanormalidad.gov.mx. Este ha funcionado como un mecanismo de autoevaluación para las empresas de los 3 sectores considerados ya como esenciales a partir del 1 de junio, pero que en este periodo, a partir de esta autoevaluación, a partir de seguir ciertas reglas, podían tener una apertura anticipada. Estos 3 sectores, la siguiente, siguieron, bueno, ya se ha mencionado esto, la siguiente, por favor, siguieron los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Aquí lo que ocurrió fue un mecanismo muy simple. Primero, en la siguiente, el registro de las empresas, que nos dijeran quiénes son, que llenaran elementos muy básicos de identificación para saber que estas empresas son parte de estos 3 sectores esenciales: minería, transporte y construcción. En la siguiente, hacían una autoevaluación que es el llenado de 78 puntos de comprobación de estos protocolos y de estos lineamientos técnicos de seguridad. ¿Qué son estos lineamientos? Temas administrativos como los filtros de entrada, los horarios escalonados, temas en algunas empresas que tienen que ver con el transporte, asuntos de ingeniería, barreras físicas entre lugares de trabajo, señalización sobre dónde deben de caminar las personas de un lado a otro, temas de promoción en la salud, es decir, el seguimiento de los signos y de los síntomas de enfermedad, la etiqueta respiratoria, el uso de equipos de protección personal. Al hacer esta validación, en la siguiente, por favor, el Seguro Social les daba una validación basada en un principio que es fundamental y ha sido un eje también de la Cuarta Transformación: la confianza. Todo esto se hace bajo protesta de decir verdad. Nosotros creemos y queremos confiar siempre en que los empresarios en sus centros de trabajo están privilegiando la salud de sus trabajadores, y a partir de eso es que se les da la aprobación. Esto, en la siguiente, ha sido posible a partir de un elemento también que siempre ha sido un eje que nos ha indicado el presidente López Obrador. El trabajo de convencimiento no es por la fuerza, ha sido de diálogo con todos estos 3 grandes sectores, con autoridades locales, y hacerlo de manera corresponsable. A partir de esta confianza y de este diálogo podemos alcanzar niveles de corresponsabilidad y de colaboración, pues para algo que nos interesa, nos debe interesar a todos. En estos 3 sectores, en la siguiente, ¿cómo vamos? Se han registrado 15.398 empresas. Son 5.397 del sector del transporte, 8.189 de construcción y 1.814 de minería. Aquí se distribuyen también por el tamaño de las empresas: las grandes, que son las de más de 250 trabajadores, las medianas, entre 50 y 249 trabajadores, y las pequeñas, abajo de 50 trabajadores. Y así se fueron inscribiendo por día. El día de hoy tenemos 3.981 empresas del transporte, es decir, el 75%, que ya hicieron su protocolo y que ha sido validado y aprobado. En el tema de la minería, de las 1.814 van 1.536 que ya también han hecho su protocolo y que ha sido validado, es decir, el 85%, y en construcción es donde se ha ido más lento, no solo porque es el número más grande de empresas, sino porque su distribución y su tamaño las hace mucho más, están mejor distribuidas por todo el país y son particularmente de tamaño pequeño. Entonces ahí la validación ha sido más lenta, va el 6%. Esto nos ha parecido, y lo hemos estado trabajando con este grupo que indicó el presidente, entre el Seguro Social, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía, porque nos ha permitido generar un mecanismo para lo que sigue. Y en ese sentido, lo que sigue es justamente la integración de nuevas empresas que a partir del protocolo pueden irse considerando esenciales cuando la autoridad de salud así lo decida. En ese sentido, seguirían los siguientes 3 pasos. Primero, la validación de las empresas esenciales originales, no las que hemos mencionado, transporte, minería y construcción, sino de las originales. Pedirles que también hagan el mismo protocolo, pero esta vez tiene un cambio, es automatizado. Ya no se tiene que esperar una validación por parte del Seguro Social, sino a la hora de hacerlo se genera la respuesta de manera automática. Segundo, que este es el mismo mecanismo que nos va a servir para el registro de las empresas no esenciales que se van determinando a partir de los semáforos. Es decir, una empresa que en este momento no es considerada esencial, pero que puede ir avanzando en registrarse y en irse preparando y conociendo qué es lo que tiene que hacer para el momento en el que sea esencial y el semáforo se lo permita, pueda empezar a trabajar. Es el caso del turismo, que es una actividad económica tan importante dentro de nuestro país y que también tiene protocolos específicos. Cada actividad, también por su tamaño y por su tipo de actividad, pues tiene diferentes protocolos. Hay plantas en donde el contacto con personas externas se limita a la proveeduría que puede llegar a hacer su trabajo, y en otros casos, como es el turismo, pues depende del flujo de personas. Entonces, es lo mismo que va a ocurrir, una validación automática que parte, insisto, de ese principio, del principio de proteger la salud de las trabajadoras y de los trabajadores, de los empleados y también de los clientes. En ese sentido, con eso concluyo, el trabajo ha sido de mucha coordinación institucional. Una parte importante ha sido la capacitación de las propias personas, la autocapacitación. Ya tenemos 396.140 registros en las plataformas de los cursos en línea para los empleados, para los empleadores.
orientadores para todas y todos. Son cursos en línea de un par de horas que también tienen una evaluación y que vale mucho la pena acercarse a ellos. Y desde luego las partes que tienen que ver con salud en el trabajo, la infraestructura para el monitoreo de las incapacidades temporales por enfermedad respiratoria y por COVID, el permiso COVID que habilitó el Seguro Social, el acompañamiento, asesoría, apoyo en la operación de los semáforos locales con vigilancia epidemiológica de estos permisos y de los pacientes ambulatorios del Seguro Social. Es muy importante destacar que en esta nueva normalidad la colaboración, el diálogo y la corresponsabilidad pues es lo que nos va a permitir hacer este sano retorno a las actividades económicas y productivas del país. Muchas gracias, presidente Escuadro. Con su permiso, señor presidente, a todas y todos un saludo, buenos días. Vamos a dar a conocer los lineamientos en materia de educación para el regreso a las aulas en la nueva normalidad. Antes de pasar a los detalles, expreso mi reconocimiento porque gracias a las maestras y maestros, a pesar de las difíciles circunstancias que enfrentamos en estas largas semanas de confinamiento, el aprendizaje en México no se ha detenido. El 80% de las maestras y los maestros no han dejado de trabajar a través del programa Aprende en Casa, que como saben es la estrategia para que millones de alumnos continuaran con sus aprendizajes. El 85% de los estudiantes, con la valiosa participación de las madres y padres de familia, en particular las madres de familia, tenemos el dato de que el 80% de ellas son las que encabezan el esfuerzo de apoyar a sus hijos, han logrado aprender en casa. 1 millón de docentes se capacitaron para este gran esfuerzo durante las semanas pasadas. Como hemos informado, Aprende en Casa es un programa equitativo porque se utilizaron 4 grandes medios. El primero son los libros de texto gratuito, el segundo es la televisión, el tercero la radio y materiales educativos para las comunidades más apartadas y el cuarto el Internet. La principal herramienta didáctica de Aprende en Casa son los libros de texto gratuito y esto garantizó que fuese un programa equitativo porque el 100% de nuestros educandos los tienen. El año pasado, recordemos que el señor presidente López Obrador hizo entrega de 180 millones de ejemplares. Además, antes de salir al receso, en la semana previa del 16 al 20 de marzo, se indicó a los estudiantes llevar sus libros de texto gratuito a casa y se les dieron guías para el aprendizaje. También se digitalizaron todos los libros de texto gratuitos y en la página de Conalitec se han recibido hasta 500,000 de visitas diarias. Por su parte, a través de la televisión, que tiene un alcance para el 94% de los estudiantes, se hizo todo un esfuerzo para apoyar su aprendizaje. La Secretaría de Educación Pública produjo 1,140 programas que han sido transmitidos por el Instituto Politécnico Nacional con Canal 11, la Suprema Corte de Justicia con Justicia TV, Televisión Educativa con Ingenio TV, la UNAM con TV UNAM, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México con 31 estaciones estatales de televisión. También contamos y agradecemos el apoyo con su retransmisión por empresas como Televisa, Total Play, Claro Video, Dish, Easy, Axel, Sky, Megacable y Stargo. En los lugares más marginados, a través de la radio y de materiales educativos, se atendió al otro 10% de los estudiantes que no tenían internet o televisión y con 18 estaciones de radio en 15 estados de la República se transmiten 444 programas en 15 diferentes lenguas indígenas. En todos los casos se utilizan closed caption, lenguaje de señas, los libros de texto gratuito macrotipos, libros en braille, para apoyar a las personas con discapacidad. El CONAFE ha distribuido cuadernillos impresos para 300,000 estudiantes en zonas remotas de 31 entidades federativas a donde tampoco llega la televisión o el radio. Jóvenes en Casa distribuyó 66,000 cuadernillos de trabajo para estudiantes de educación media superior sin acceso a Internet y Educatel, por su parte, proporcionó 40,000 consultas telefónicas de asesoría académica, pedagógica y psicológica. El Internet constituyó una importante herramienta auxiliar de la estrategia. El portal de Aprende en Casa ha recibido 49 millones de visitas y a través de 990,000 cuentas para los maestros y 11.5 millones de cuentas gratuitas, todas ellas para estudiantes, se ha mantenido el aprendizaje en el nivel de educación básica. En educación media superior, el 81% de los estudiantes han seguido su aprendizaje en línea, mientras que en educación superior, 92% ha hecho lo propio. Destaca que el estado con menos atención en la modalidad de distancia es Oaxaca, en educación superior y aún así ha alcanzado el 75% de cobertura. Una encuesta realizada para conocer el estado socioemocional de nuestras niñas y niños con el programa Aprende en Casa concluye que su estado de ánimo es positivo pese a la pandemia. 7 de cada 10 niñas y niños se sienten felices. Al terminar Aprende en Casa, esta estrategia se transformará durante el receso escolar en verano divertido, que contemplará programas formativos y lúdicos. El protocolo de regreso a clases en la nueva normalidad, pues en otros países, para mantener la distancia social, se han tomado decisiones que alejan a las personas. Nosotros queremos ser muy cuidadosos pedagógicamente en no cultivar el miedo al otro. Queremos sembrar una actitud de consideración hacia la otra persona, es decir, sembraremos una educación basada en yo cuido del otro. Para garantizar la seguridad, salud e higiene de todos los estudiantes y docentes, regresaremos a clases solamente cuando el semáforo sanitario esté en verde. A esta condición sumaremos 9 intervenciones que aseguren el bienestar de la comunidad escolar. Primero, la activación de los comités participativos de salud escolar que se establecieron antes de salir al receso. Ahí se verán temas muy importantes como la relación entre la escuela y el centro de salud más cercano. La sanitización y limpieza tanto general como, a partir de ahora, rutinaria.
3 filtros de corresponsabilidad, uno en la casa, otro a la entrada a la escuela y otro en el salón de clases. Medidas de higiene permanentes, entrenamiento formal sobre esta higiene, la circulación en un solo sentido para evitar mayores contactos y señalizaciones en las escuelas. En segundo lugar, garantizar el acceso a agua y jabón o gel en todas las escuelas de México, con el apoyo de las entidades federativas y con el programa La Escuela es Nuestra, que precisamente se ha dirigido a las escuelas más pobres y que podrán también pues invertir en agua potable, en baños y en los temas de higiene. Tercero, el cuidado es algo muy importante de maestras y maestros en grupo de riesgo. Cuarto, el uso de cubrebocas o pañuelos que cubran nariz y boca de manera obligatoria. Quinto, la sana distancia que se ejercerá en las entradas y las salidas, en los recreos que serán escalonados, en lugares fijos asignados para los alumnos y en una asistencia alternada a la escuela de acuerdo al apellido para que todas las familias vayan el mismo día a la escuela durante el curso remedial con el que se iniciará el próximo ciclo escolar. Sexto, maximizar el uso de espacios abiertos. Séptimo, suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones. Octavo, la detección temprana. Esto quiere decir, por ejemplo, que con un solo enfermo en la escuela, se volvería a cerrar. Y noveno, el apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. El calendario escolar que estamos proponiendo, siempre y cuando el semáforo sanitario esté en verde, el regreso de los niños de preescolar, primaria y secundaria a las aulas, tiene como fecha referencial el lunes 10 de agosto. Retornarán, como hace un momento dije, a un curso remedial de nivelación que permitirá una evaluación diagnóstica para detectar personalizadamente niña y niño, por niña y niño, el nivel de aprovechamiento y posibles rezagos en el aprendizaje. Este curso durará 3 semanas y para guardar la sana distancia, la asistencia será alternada. La limpieza profunda de las escuelas por parte del Comité de Salud, así como las labores técnicas y administrativas, se realizarán unas semanas antes. Por su parte, los jóvenes que cursan la educación media superior iniciarán su curso remedial de 4 semanas para quienes no contaron con Internet. Y el lunes 3 de agosto iniciará este curso para luego arrancar el ciclo escolar 2021, el lunes 21 de septiembre, junto con los estudiantes de educación superior. Para secundarias se eliminarán los exámenes de asignación y para bachillerato, para guardar sana distancia, se establecen 4 fechas para su ingreso, el 8 y 9 de agosto y el 15 y 16 de agosto. En cuanto a la valoración del ciclo escolar 19-20, dado que el calendario escolar había avanzado un mínimo de 73% en todo el país, la calificación base de los alumnos será responsabilidad de las maestras y los maestros, que son quienes los conocen bien, y algunos criterios serán el promedio de sus calificaciones en los 2 primeros trimestres y las carpetas de experiencias de los alumnos, ya sea que las presenten de manera física u oral, pero estas solo se utilizarán para ayudarlos en su calificación, nunca para perjudicarlos. Realizaremos un concurso nacional de carpeta de experiencias, pues muchas de ellas son valiosos testimonios de lo que nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes han vivido durante esta difícil experiencia. En cuanto al curso remedial de nivelación, como afirmamos, la asistencia de los alumnos será alternada durante estas 3 semanas por apellidos. Por ejemplo, lunes y miércoles irán de la A a la N y martes y jueves de la M a la Z. Y los viernes, el 50% del salón que tenga mayor rezago serán los que atenderán este curso remedial. Partirá de la evaluación diagnóstica personalizada para atender estos rezagos y las y los maestros pasarán en lo posible al siguiente grado junto con sus alumnos. Y se activará también un sistema de alerta temprana con el propósito de buscar personalizadamente los posibles casos de abandono escolar para que busquemos que nadie quede fuera. 5 grandes experiencias han quedado al descubierto durante la pandemia en el sistema educativo nacional. Primero, el admirable compromiso de las maestras y maestros, cuya vocación está por encima de la práctica profesional regular. Segundo, la corresponsabilidad de las madres y padres de familia para que sus hijas e hijos no dejaran de aprender. Hay un nuevo vínculo, escuela, maestra y padres de familia. Tercero, nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han descubierto el cariño de sus docentes y el valor de la práctica autodidáctica. Cuarto, la eficaz coordinación con los gobernadores y secretarios de educación estatales y reuniones periódicos de CONAEDU logró la entrega de todas las autoridades educativas para que en unos días se pudo haber construido un sistema a distancia reconocido internacionalmente y emulado incluso por otros países. Y quinto y último, la pandemia obligó al sistema educativo a avanzar de manera clara y contundente en la capacitación y uso de herramientas digitales, de Internet y de educación a distancia. Es un gran cambio en la educación gracias a la vocación e interés de las maestras y los maestros. Por la pandemia ahora valoramos más nuestras vidas, nuestra salud, a nuestras familias, nuestro tiempo, nuestros espacios públicos y nuestras libertades. Añoramos nuestras escuelas, añoramos ver a nuestras niñas y niños en el recreo y quiero decirles a todas y a todos ellos, a todas las maestras y maestros, que los extrañamos, que los queremos a todos de regreso, pero un regreso seguro, con el menor riesgo posible. Muchas gracias. Bueno, pues este es el plan para esta nueva etapa.
Dos consideraciones adicionales. Vamos a estar informando permanentemente sobre esta nueva etapa. No vamos a agotar el tema en esta conferencia. Tanto el doctor Alcocer como el doctor López-Gatell, como Zoé, como el licenciado Esteban Moctezuma van a estar hoy por la tarde-noche, de 7 a 8, mañana y pasado, es decir, viernes, sábado y domingo, para seguir informando sobre este tema. La otra consideración es de que vamos a ir también informando sobre las actividades que se consideran esenciales, además de lo que esté informando SOE sobre las empresas que van incorporándose a la actividad productiva. Vamos nosotros a continuar con nuestras actividades y lo vamos a hacer ya recorriendo el país. Ya a partir del lunes empieza una gira por el país. Es parte de la nueva etapa, cuidando todos los protocolos. Vamos a llevar a cabo, como lo hacemos aquí, diariamente, las reuniones de seguridad, porque tenemos que seguir atendiendo todo lo relacionado con el propósito de conseguir la paz en el país. Eso no se puede desatender. Tenemos que seguir garantizando que haya paz, que haya tranquilidad y combatiendo la violencia. De modo que vamos a seguir teniendo las reuniones de seguridad de 6 a 7 de la mañana, solo que vamos a hacer estas reuniones en los estados de la República. Lo mismo que hacemos aquí, pero en cada uno de los estados. Vamos a estar una semana en estas giras y otra semana aquí en la capital. Ya les vamos a presentar todo el programa porque vamos a visitar todos los estados de la República a partir del lunes. Y va a ser el mismo programa de 6 a 7, la reunión de seguridad, donde corresponda, y de 7 a 8 o a 8:30 la conferencia, y si es posible, si es permitido, un acto en el Estado, siempre y cuando se trate de una actividad esencial, no acto masivo, no actos mayores de 50 personas, exactamente esto, pero en los estados, con sana distancia, con todo el protocolo sanitario. Por eso les informo que el lunes temprano vamos a estar ya en Cancún, Quintana Roo. La reunión el lunes iniciamos. El lunes va a ser también la mañanera en Cancún. Lunes de 6 a 7, la reunión de seguridad, de 7 a 8 la mañanera. A las 11 de la mañana vamos a llevar a cabo el reconocimiento en Isla Mujeres a los marinos, en particular a censos, a enfermeras, a médicos, a personal de salud de la Secretaría de Marina que han estado ayudando para enfrentar la pandemia. Ahí se va a llevar a cabo la ceremonia del Día de la Marina. Y ese mismo día, por la tarde, vamos a dar un banderazo para el inicio de la construcción del Tren Maya. Esto en el crucero de la autopista Cancún-Mérida, en el sitio, en el lugar donde se va a Holbox. En ese sitio ya les van a presentar todo el programa. Se va a dar el banderazo. No va a pasar de 50 personas, incluidos camarógrafos, periodistas, servidores públicos. No más de 50. Ya dije, repito, de que no vamos a poder atender a personas que nos presenten peticiones, denuncias, demandas. Los coordinadores del gobierno federal en los estados, desde mañana empiezan a poner módulos donde se van a llevar a cabo estos actos para que también con sana distancia, con todos los cuidados sanitarios, se entreguen por escrito las peticiones. Si los conservadores quieren hacerse notar, si quieren hacer bulla, si quieren hacer ruido para mostrar de que no estamos cuidando los protocolos de salud, pues van a ir a nuestros actos. Pero el que vaya a nuestros actos, pues va a afectarnos, nada más para que se sepa. Estoy seguro que la gente va a respetar, como siempre, las indicaciones. De todas maneras, vamos a tener una valla con sana distancia para que no haya aglomeraciones, que no se logre ese propósito de que haya aglomeraciones y nos contagiemos, y sobre todo que haya la denuncia de nuestros adversarios. Entonces, que la gente sea respetuosa y lo mismo a nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, pedirles que también se porten bien, pedirles que nos ayuden. Una vez que ya termine la pandemia, pues de nuevo, ¿no? Ya podemos reiniciar la confrontación política, pacífica, mediante el debate y el diálogo. Entonces, vamos a estar el lunes en Quintana Roo, el martes en Yucatán. En Mérida tenemos en la mañana la reunión de seguridad, la rueda de prensa y luego el banderazo en el tramo que corresponde a Yucatán. El miércoles, Campeche, se hace exactamente lo mismo. En la mañana, reunión de seguridad, conferencia y banderazo al tramo correspondiente del Tren Maya. El jueves,
La reunión de seguridad de Chiapas se va a celebrar en Palenque. Ahí también va a ser la conferencia y ahí también el banderazo del tramo correspondiente a Chiapas y Tabasco del Tren Maya. El viernes, Villahermosa, Tabasco. En la mañana, al mediodía, es una visita de supervisión en Dos Bocas, donde estamos construyendo la refinería, y ese mismo día por la tarde, noche, una supervisión a el puerto de Coatzacoalcos. El sábado no hay reunión de seguridad, no hay rueda de prensa, pero sí 2 visitas. Una a una planta, a un tren de refinación en Cangrejera, y la visita a la refinería de Minatitlán por el plan de rehabilitación de esta refinería. El domingo tampoco hay actividad en la mañana, no hay reunión de seguridad, no hay información a medios, este diálogo que tenemos de lunes a viernes, pero sí vamos a estar en Sayula de Alemán, porque ahí nació el papá del presidente Miguel Alemán. Ahí hay un cruce de trenes histórico que se llama Medias Aguas. Ahí vamos a dar el banderazo de la modernización del tren del Istmo. Esto a las 10 de la mañana. El domingo igual, no es paisanos, meeting, no podemos. Se pueden informar porque se van a transmitir todos estos actos en medios convencionales, en redes sociales, desde la casa. Se puede saber en qué van a consistir estos actos. Y ya el domingo nos regresamos a la Ciudad de México para estar el lunes y toda la semana en la ciudad. La siguiente semana hacemos lo mismo, pero en 5 estados del norte, y regresamos a la Ciudad de México una semana y de nuevo 5 estados más. Ese es el plan general. Yo voy a procurar, por los que se preocupan de mi situación y les agradezco, sobre mis cuidados, voy a trasladarme por tierra. Me va a llevar más tiempo, pero tomé esa decisión, cuando menos en esta gira. Me voy a ir con tiempo, porque voy hasta Cancún, voy a ir haciendo paradas, quedándome en el camino hasta llegar a Cancún el domingo, para estar temprano. Lo mismo en el caso de mi habitación o la casa donde me voy a quedar, se va a cuidar para que no se infrinja, no se viole ninguna norma, que no porque va el presidente, un hotel cerrado se abre y se da un mal ejemplo. Voy a procurar que me hospede en lugares donde pueda hacerlo sin que tenga mucha comunicación con otras personas, o que haya motivo para que se relaje la disciplina en cuanto a el turismo, la ocupación de hoteles, todo de manera cuidadosa. Esto es lo que puedo explicar. ¿Por qué voy a la gira y no me espero? Porque tenemos que ir hacia la nueva normalidad. Tenemos que cuidarnos. Nueva normalidad, como aquí se ha dicho, es ya no regresar a lo mismo, tener mucho cuidado, seguirnos cuidando todos como lo hemos hecho, pero al mismo tiempo de ir hacia la normalidad económica, social, cultural, a la convivencia que debemos de llevar a cabo. Lo que planteaba aquí Esteban, tenemos que unirnos, sí, sana distancia, por cuidado sanitario, pero no romper nuestras relaciones, los lazos que nos unen como seres humanos, en nuestras familias, con los demás, en sociedad, volver a nuestra vida colectiva, y hacia allá vamos, y lo vamos a lograr. Con cuidado, también si hay indisciplina y hay un rebrote, nos afecta a todos y se vuelven a tomar medidas. Sigue el semáforo en rojo. Si nos portamos bien, si nos cuidamos, pues vamos a llegar al propósito de que ya se reactiven todas las actividades. Ese es el propósito. De modo que esta es la información. Si tienen algunas preguntas, no vamos a contestar muchas porque van a estar aquí hoy, mañana y pasado mañana contestando sobre estos temas, pero sí algunas. Una, la compañera, y allá, 4. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, Política Rock and Roll Radio, Lobos FM de Sonora. Tengo 2 temas. Uno sobre el camino hacia la nueva normalidad. Usted conoce, pues nuestro estado perfectamente y todo el país, según tengo entendido, y sabe y entiende de la importancia que tiene para Sonora el sector minero en específico, que afortunadamente, retoma sus actividades como actividad esencial, válgame la redundancia, a partir del próximo lunes. Preocupa en Sonora, y tengo entendido que en Chihuahua, Zacatecas y algunos otros estados mineros, el decreto de austeridad, sobre todo con la cuestión de la eliminación de algunas subsecretarías. La pregunta muy específica que se hace, que me han planteado como inquietud, es el tema de la posible desaparición de la subsecretaría de Minas, que encabeza Francisco Quiroga. Muy en particular porque, evidentemente, retomar la actividad de un sector tan trascendente para nuestro estado, representa el 25% de la economía, pues sí que es un tema delicado que trae ocupados a muchos. Representa en Sonora, como usted sabe, más de 125,000 empleos. Tengo entendido Zacatecas, Chihuahua tiene un peso también muy trascendente. Entonces, esa es la pregunta, si va a haber un cambio ahí en la estructura de cómo se maneja el sector minero. Y en este mismo asunto del retorno a la nueva normalidad, quisiera plantearle un tema al director del IMSS, Zoe Robledo, en donde
me han reportado, soy también en Sonora, pues el sector de manufacturas y el sector automotriz y aeroespacial son muy importantes. Aquí la preocupación es que muchas de estas empresas les han estado pidiendo al personal que presenta síntomas que no acudan al IMSS, paradójicamente, que lo hagan, que las pruebas se las hagan en laboratorios privados, con la finalidad de no afectar las primas de riesgo. Si hay alguna situación ahí relacionada con el IMSS, o cuál sería el comentario del IMSS en particular al respecto de este tema. Tengo otro asunto que plantear, señor presidente, relacionado con Sonora, si me permite, en una segunda. Muchas gracias. Y fíjese, en el caso de Sonora, en particular de estos dos sectores, han sido 401 empresas que han hecho ya su protocolo, 148 de transporte, porque también hay una parte de toda la cadena productiva del sector de automotriz por allá, y 253 de minería. Y en el caso de minería ya se han aprobado el 94%, porque la minería afortunadamente tiene, además que no hay una concentración en zonas urbanas donde hay más casos y más contagios, han establecido muy buenos protocolos para la seguridad de sus trabajadores. Ahora, no sería lo correcto, al contrario, y eso, si hubiera algún caso, se debe de denunciar por parte de los trabajadores. El seguro social es un derecho, y el hecho de que alguien pueda tenga síntomas, pueda ir a hacerse una prueba, o incluso solicitar una incapacidad a distancia, lo que evita es que haya un brote en un centro de trabajo. Contagios, pues hay, y va a haber, pues, pero el asunto es que si llevamos a cabo las medidas, los protocolos, somos cuidadosos, entendemos que la nueva normalidad, insistir, es parte de hacer cosas que no hacíamos antes, de tener comportamientos, conductas que no hacíamos antes, y que en los centros de trabajo es importante. Porque, efectivamente, si hay protocolos estrictos, rigurosos, y todos colaboramos, podemos cortar cadenas de contagio en un centro de trabajo. Pero si no se llevan a cabo bien, si no se respetan, si alguien incumple, si alguien nos dice, sí, estoy haciendo todo, pero la realidad es otra, pues entonces puede haber riesgos de trabajo. Se generan capitales constitutivos y sube la prima. Nosotros no queremos establecer una relación de amenaza, de si no lo haces, esto va a ocurrir. Desde luego que es una facultad, pero creemos que si todos colaboramos, si las empresas hacen su trabajo bien, cuidan a sus trabajadores, y en caso de que haya síntomas, acuden a su unidad de medicina familiar, acuden al seguro social, pues todos vamos a estar mejor. Vamos a evitar que haya un rebrote, vamos a evitar que se tenga que cerrar un centro de trabajo o que se le tengan que establecer riesgos de trabajo. Pero no se abandona en ningún momento esa posibilidad. Lo que queremos, porque es un número muy grande, es que entremos en esta dinámica de corresponsabilidad y de confianza, de que el gobierno, lo ha dicho muchas veces el presidente, si antes la sociedad no confiaba en el gobierno, también era porque el gobierno no confiaba en la sociedad, y la sociedad somos todos, y la sociedad también son los empresarios. Confiamos en que quienes nos están diciendo que están llevando a cabo sus protocolos lo están haciendo bien, y eso evitaría que hubiera un brote en un centro de trabajo y que entonces se constituyera un capital en ese sentido. Pero si hubiera alguna denuncia, ojalá nos la hagan saber, pero no se debe de acudir a otro lugar más que al Seguro Social en caso de los trabajadores. Gracias. Bueno, acerca del decreto para la austeridad republicana, todavía no se define las subsecretarías que van a eliminarse. Lo que buscamos es reducir el aparato burocrático, porque creció muchísimo y le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Y queremos reducir el costo del gobierno a la sociedad. Eso se hace en la familia, cuando se tiene que ahorrar, y se debe de ahorrar, y se estira el presupuesto familiar, sobre todo las mujeres que manejan el presupuesto, hacen milagros y les alcanza. Lo mismo en las empresas. No hay gastos excesivos, no hay derroche, se procura lo fundamental, la nómina, que no falten los insumos, si es una fábrica, y que se actúe con responsabilidad. Pues es lo mismo el gobierno. No podemos ensimismarnos, que todo el presupuesto se gaste en mantener el aparato burocrático, porque entonces no transferimos o no entregamos fondos para el desarrollo, no le damos lo que le corresponde a la gente, todo se queda en el mismo gobierno. Así estaba cuando costaba más el barril de petróleo, que iba a costar $100 el barril en toda la historia. Hubo un sexenio en que se elevó el precio del petróleo hasta $100 promedio y se recibieron ingresos como nunca por la venta de petróleo al extranjero. Creció el aparato burocrático también como nunca, y se crearon miles de direcciones adjuntas, así les llamaron, direcciones adjuntas, para meter a recomendados y amigos y familiares. Fíjense, en ese sexenio que se recibió tanto dinero por los altos precios del petróleo al extranjero, creció la deuda pública de 1.700.000.000.000 a 5.200.000.000.000, 200%. Entonces, ya no, la austeridad es un asunto de principios, no administrativo, o no solo un asunto administrativo. Cuando llegamos, lo tengo que recordar, entre otros excesos, habían oficinas de la Secretaría de Economía del extranjero, en las principales ciudades del mundo, oficinas de lujo, con funcionarios bien pagados, puro recomendado, puro influyentismo, como 60 oficinas. Un programa que se llamaba Pro México. Y siempre digo, pues no hay Pro Francia. ¿Han visto ustedes alguna oficina Pro Francia en México? ¿O Pro Italia? ¿Pro España? ¿Pro Estados Unidos? ¿Pro China? ¿Pro Brasil? No, de estas cosas extravagantes, porque no tenían
ningún cuidado del presupuesto público, lo derrochaban. Entonces, es lo mismo, ¿para qué tantas subsecretarías? Vamos a ajustar. No quiere decir que no se atienda la función, en este caso la minería. Claro que se va a seguir atendiendo, si es una actividad económica fundamental que genera muchos empleos, en el caso de Sonora, de Chihuahua, de Durango, los estados mineros. Además, que también hay que evitar la contaminación. Entonces, atender eso, pero no los aparatos. ¿Qué hacían? Para la atención de los adultos mayores, el Instituto de los Adultos Mayores. Para atender a las personas con discapacidad o capacidades diferentes, el Instituto para la atención de la discapacidad. Para garantizar la diversidad, el Instituto para la Diversidad. Y así, y cada instituto, cada organismo, su director, sus directores, sus asesores, su presupuesto para ir a conocer las experiencias de otros países en la materia. Y ahí se iba todo el dinero, y al adulto mayor y a la persona con discapacidad no le llegaba nada. Como esto, el Instituto de la Transparencia, este otro instituto en donde se ampararon porque quieren ganar 200,000 pesos mensuales, que no sé ni cómo se llama. Imagínense si el presidente no tiene conocimiento, pues es algo que no es esencial. Y no es esencial porque crearon todos estos organismos para simular. Claro que sí es importante el garantizar la competencia y que no haya monopolios. ¿Pero qué? ¿No hay monopolios? Es como lo que hicieron con la reforma a los medios de comunicación. 2 institutos. Hay un instituto que se llama Instituto de Telecomunicaciones, IFT. Tiene una estructura, aparte de 10 consejeros. Esos no ganan menos de 100,000 cada uno. 10 o 9, más de 7. Pero como 40 direcciones y asesores. ¿Y qué? ¿Ya no hay monopolios en la comunicación? ¿Ya no hay actores preponderantes, como eufemísticamente se le llama a los monopolios? Entonces, ya no vamos a seguir con lo mismo. Es lo de los fideicomisos que está ahora en debate, que nadie se preocupe. Los recursos van a seguir llegando para becas, para estudiantes, para investigadores, para creadores. Lo mismo. Y no hay ninguna censura, no porque las becas las hayan dado en la época del neoliberalismo y se haya beneficiado a gente vinculada al régimen, ya vamos a llegar nosotros. Y tú eres conservador, no, pues nos quedaríamos sin nadie en estas instituciones, porque la mayoría se fue formando durante el periodo neoliberal. ¿Cuánto tiempo tardó el periodo neoliberal? 36 años, muchísimo tiempo. Entonces eso tiene que ir cambiando poco a poco, pero no imponiendo nada. Tienen que surgir los nuevos escritores, la nueva intelectualidad. Ya los intelectuales orgánicos del antiguo régimen, pues tienen que ir dándole paso, o tienen que ir surgiendo nuevos intelectuales. Pero eso es un proceso natural, normal, como surgieron los grandes intelectuales, los escritores, los pintores, los muralistas después de la Revolución. Así se tiene que ir dando. O sea, necesitamos los Diego Rivera de ahora, los Orozco, los Siqueiros, los Tamayos, en el caso de la pintura, y así en el caso de la escritura, y la investigación, las ciencias sociales, igual, que ya no todo sea en el modelo neoliberal, porque parecían escuelas de cuadro para el neoliberalismo, institutos, universidades, formando profesionales académicos con esa concepción. Ahora tiene que cambiar todo, pero no imponer nada. No porque tú eres de la escuela de Krause y tienes becas como creador, a ti no. Tú eres de la escuela de Nexos, de Aguilar Camín, a ti no. No, a todos sigue lo mismo, sin ningún problema. Nada más cuidar que se apoya a los creadores, se apoya en este caso a los productores, a los trabajadores mineros, y que no haya corrupción, que no haya excesos, que no se dé mal uso al presupuesto público, que es dinero de todos, que tenemos que cuidar. Eso es lo que puedo comentar. Señor presidente, en el otro caso particular que le quería yo plantear, o que le planteo más bien en este momento, estamos en la etapa final de la primavera, estamos concluyendo el mes de mayo. De hecho, en mayo entró el subsidio a la tarifa de electricidad para Sonora, Baja California y algunas otras regiones del país, por lo cual incluso los sonorenses le estamos muy agradecidos. Sin embargo, hoy es 29 de mayo, hoy está pronosticado que Hermosillo tenga 42 grados centígrados. Tengo entendido que para San Luis Río Colorado el pronóstico no es mejorcito, es así como de 46 grados, Mexicali por el estilo. Y el asunto es que al arranque de esta temporada de calor hemos visto un fenómeno que no se había visto antes, que ya tiene este nombre, le llaman los recibos locos, porque los recibos brincaron de 140 a 1,400 pesos, de 400 a 4,000 pesos, precisamente en estos lugares de los que le hago referencia, que usted sabe, pues son municipios que están en el desierto, que además son las regiones más calurosas, no nada más del país, sino del mundo en particular. Hay una inquietud fuerte de los ciudadanos de Hermosillo, de Caborca, de San Luis Río Colorado, de Sonoita, de Mexicali, incluso, que no es mi estado, pero hablo por ellos también. Y por ahí uno de los alcaldes, tengo entendido que el de San Luis Río Colorado anda juntando firmas de sus colegas, incluso la gobernadora Claudia Pavlovich también anda en esto, con la idea de proponerle a la federación que incorporen la tarifa 1G para esta región en particular. La tarifa 1G tiene la peculiaridad que permite un máximo de 2.500 kilowatts, la 1F, que es la que está actualmente, pues permite 250. Le quería yo plantear la inquietud, obviamente pues tienen ustedes que analizarlo el tema, muy en particular con la CFE, ver las estructuras de costos y todo esto. Sin embargo, sí, para los sonorenses y habitantes de esta región del desierto es un tema muy sensible y
muy importante. Y finalmente, digo, para no abusar del micrófono, usted se va a Cancún, yo me voy a Hermosillo, viene el 5 de junio, se cumplen 11 años del asunto de la tragedia de la guardería ABC. Yo pretendía quedarme toda la semana que viene para tratar el tema, sin embargo, pues por las circunstancias es imposible. Nos encantaría tener la posibilidad de tener un mensaje, una situación, porque si bien ya se cumplió con todo lo que toca precisamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, queda un asunto pendiente, ¿no? Que es el asunto de que se haga justicia plena para las familias de los niños que fallecieron o que resultaron lesionados, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, acerca de esto estamos atendiéndolo permanentemente, lo de la guardería ABC de Hermosillo, y existe el compromiso de ayudar para que la Fiscalía reabra el caso. Hay elementos suficientes, incluso el que es ahora presidente de la Suprema Corte participó en una investigación, tiene una recomendación al respecto que en su momento fue desechada y que ahora se está incorporando a la investigación de la Fiscalía, y Alejandro Hertz, que es un agente responsable e íntegra, el fiscal general, ha hecho el compromiso de continuar con las investigaciones, que no haya carpetazo y que haya justicia. Eso es lo que puedo decir en el caso de la guardería y en particular a las madres, a los padres de familia. Y vamos a continuar. Es un expediente abierto. Es como el caso de Ayotzinapa. No voy a descansar. Hoy mismo lo recordé en el Gabinete de Seguridad hasta que se conozca la verdad y se haga justicia. Estoy constantemente tratando el tema. Es un asunto de Estado. Por eso me reuní con el presidente de la Corte, me reuní con el fiscal general y juntos hicimos el compromiso de esclarecer el caso de Ayotzinapa, porque hay una especie de pacto de silencio, una complicidad colectiva, pero ya se está avanzando y yo espero que tengamos muy pronto resultados. Entonces, son asuntos que se están atendiendo. Acerca de lo de las tarifas eléctricas, ¿qué le digo a los sonorenses y a todos los mexicanos? Voy a cumplir el compromiso de que no aumente el precio de la luz en términos reales. Ese fue mi compromiso. No va a aumentar. Y si hay recibos locos, despistados, trastornados, desquiciados, los vamos a atender, o sea, para que se vuelvan cuerdos. Vamos a hacer la investigación, a ver qué está sucediendo, pero la instrucción es que no aumente el precio de la luz en términos reales. Y no ha aumentado desde que estoy de presidente. No es como antes, por eso a veces calienta, porque quieren confundirnos. Antes aumentaba constantemente el precio de la luz. Entonces, ¿cómo no va a aumentar el precio de la luz? ¿Cómo no iba a aumentar? Sí, las empresas particulares que venden electricidad a la Comisión Federal de Electricidad siempre hacían su agosto y ellos mandaban. Ayer les hablaba yo de una empresa que se convirtió en un monopolio, una empresa extranjera que genera energía eléctrica, tiene como el 35% del control de toda la energía eléctrica de particulares. Y esa empresa se llevó a trabajar a la que estaba en su momento de secretaria de energía, la convirtió en empleada. Y a un expresidente lo convirtió en miembro de su consejo de administración. La verdad, independientemente de lo inmoral, es una vergüenza. Eso no sucede en otros países. Entonces, si ellos mandaban, pues podían decidir cobrar más por la luz. Como ya no mandan, entonces pues podemos garantizar que no aumente el precio de la luz. Entonces eso es lo que yo puedo comentar. Ese es mi compromiso. No va a aumentar en términos reales el precio de la luz. Que sí pido, desde luego de manera respetuosa, a que convoco a que ahorremos todo, que ahorremos luz, o sea que no gastemos de más, que ahorremos gasolina, que ahorremos el agua, la luz. Lo podemos hacer. Esto es también parte de la nueva normalidad. O sea, sobre todo pensar que en algunos casos son recursos no renovables o los que se utilizan para la generación de la energía eléctrica, sea combustóleo en algunos casos, el gas. Entonces, apagar la luz, usar la electricidad para lo fundamental. Lo que hablábamos, usar el vehículo también para lo fundamental. Ya ir pensando también en que ya carros muy grandes que gastan mucha gasolina, pues deben de limitarse, pero no por mandato de la autoridad, sino porque tenemos que ser austeros, sobrios, todos, decirle no a la frivolidad, no al consumismo, que nos caractericemos por eso, es también un signo de la nueva normalidad. Entonces, el caso de la luz, eso es lo que puedo contestar. No es dirigido a ti, pero hay muchos, ahora que vienen las campañas de nuestros adversarios, que van a agarrar esa bandera, que a ver, que baje el precio de la luz, que baje el precio de las gasolinas, cuando ellos subieron el precio de las gasolinas y de la luz. Entonces, también pues decirle a la gente, para que no olvidemos que cuando estaban ellos en el gobierno, esos partidos nunca hicieron nada porque bajara el precio de la luz, porque bajara el precio de las gasolinas. De todas maneras, está permitido porque somos libres, pero que también no piensen que la gente no se va a dar cuenta. Y si la gente no se da cuenta, yo me voy a hacer cargo de estarlo recordando. O sea, ¿cuánto subió la luz, el precio de la luz en el sexenio pasado? ¿Cuánto subió la luz en el anterior, en los otros sexenios? La gasolina, ¿cuánto aumentó? Entonces, seguir aclarando todo esto. Pero no es tu caso, ¿no? O sea, yo pues conozco toda la República, sé del calor que hay en Mexicali, como el calor que hay en Huixtla,
ya en Chiapas, ¿sí? Hermosillo, como el calor que hay en Villahermosa, 42 grados a la sombra ahora. Sé lo que es el calor seco y lo que es el calor húmedo, y en fin. Para gobernador, que es única. Sí, pero ese es otro cosa. ¿Quién? Tú. También ahí fue un acuerdo, ¿sí? Que se dio a conocer, a ver si tú lo informas, que por la pandemia los excesos o lo que excede pues de un determinado límite de consumo de energía. Sí, fue un acuerdo, pero él se refiere, y puede estar sucediendo, de que en la elaboración de los recibos se esté aumentando, y hay que revisar, es todo, pero lo vamos a hacer. Buenos días, presidente. Primero que nada, yo quería preguntarles otra vez cómo va a ser la operación de los semáforos entre Federación y estados, y si con lo anunciado hoy se le está dando el control de la pandemia a los gobernadores. Pues eso yo creo que Hugo podría explicarlo. Yo lo único que digo, y lo repito, es de que buscamos siempre trabajar de manera coordinada. Podemos tener diferencias, pero son asuntos de interés público. Más esto, que tiene que ver con la salud de nuestro pueblo. Entonces tenemos que trabajar juntos, unidos. Puede ser que en otras cosas tengamos diferencias, y es hasta legítimo tener las diferencias, pero en esto tenemos que actuar de manera coordinada y nada por la fuerza, nada, absolutamente. Hay un referente nacional que tiene que ver con las facultades que tiene el gobierno federal y que tiene que ver también con un proceder profesional, científico, alejado de los intereses particulares, poniendo por delante el interés general, el interés de todos, el interés de la nación, el bienestar del pueblo. Entonces, son lineamientos generales. Pero un gobernador dice, yo no estoy de acuerdo, no aplico esto, ni modo que nos vamos a enganchar en un pleito con ese gobernador. Le diríamos, pues siga usted su camino. Usted va a hacerse responsable ante su pueblo. Cada quien debe de asumir la responsabilidad que le corresponde. Entonces, nosotros estamos cumpliendo con esto, y que explique Hugo cómo es lo de los semáforos. Con mucho gusto se lo comentamos nuevamente. La Ley General de Salud, en su capítulo 2, artículo 13, establece cómo se organizan o distribuyen las atribuciones de la Autoridad Sanitaria Federal y de la Autoridad Sanitaria estatal. Y este fenómeno se llama concurrencia. Concurren para el mismo propósito, pero cada quien tiene sus atribuciones, sus facultades. Esta materia de seguridad general incluye precisamente la coordinación del Sistema Nacional de Salud y también el manejo y control, o prevención, control y vigilancia de las enfermedades de interés epidémico, que están descritas claramente en otros apartados de la ley, como el título 8. Y no hay motivo o razón de que haya discordia, porque cada quien sabe lo que le corresponde hacer. Entonces, en este caso, el semáforo es un instrumento de monitoreo de la epidemia, en tanto que seguirá presente en nuestro país, tanto como un instrumento que indica las actividades que pueden tener lugar de acuerdo al nivel de riesgo que el monitoreo contempla. A nivel federal, se hace el análisis de la información. Hemos también comentado muchas veces que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, del que viene la mayoría de la información cotidiana sobre la epidemia, es un instrumento de toda la República. Participa el gobierno federal, quien lo conduce y lo coordina, los gobiernos estatales, quien lo coordina a nivel local, y desde luego las distintas niveles locales que operan el sistema, nutren de información, etc. Entonces, la información es de todas y todos. La integramos, la analizamos, hacemos la evaluación de riesgo y le compartiremos a los gobernadores, la gobernadora de Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, esta información los martes. Así lo convinimos en una muy productiva y armónica reunión que tuvimos el martes pasado y que fue convocada precisamente por la Conferencia Nacional de Gobernadores. Entonces, nosotros les vamos a compartir la información los martes. ¿Por qué los martes? Para que los gobiernos estatales tengan completa libertad, espacio de convocar a sus grupos técnicos, desde luego a las secretarias y secretarios de salud, a sus grupos de asesoría, incluso académica o científica. Hay comunidades muy vigorosas de asesoría científica en el país. Y entre el martes y el jueves se dará cualquier diálogo en donde pudiera haber una discrepancia de visiones sobre el nivel de riesgo que se presentara cada semana en los estados. Y una vez resuelta de consenso cualquiera de estas inquietudes, el jueves por la tarde en la conferencia vespertina anunciaremos cuál es el estado del semáforo que guarda cada entidad federativa. No confundirse aquí con la idea de un semáforo como instrumento de evaluación y monitoreo con la característica o el color, el nivel de riesgo que tiene cada estado. Hoy lo vimos en rojo, todo excepto Zacatecas, que está en naranja, pero eso no quiere decir que semáforo único quiere decir que todo el país está en el mismo color. Ahorita está en el mismo color. Después empezaremos a ver cambios importantes porque cambiará la condición de riesgo. Y finalmente, una vez anunciado, los jueves por la tarde, entra en vigor el lunes siguiente. Ese es el mecanismo. Doctor, haciendo hincapié en esto de vamos a entrar a la nueva normalidad con el mapa todo en rojo menos Zacatecas, así es como va a funcionar. El lunes 1 de junio, ya de aquí al 1 de junio no va a haber cambio en este semáforo. Hoy estamos anunciando con la evaluación del 28 de mayo, quisimos hacerla lo más cercano posible al día de tránsito hacia la etapa nueva, la etapa de nueva normalidad. Entonces, de aquí al lunes, este semáforo que vieron, todo está en rojo menos Zacatecas que está en anaranjado, así amaneceremos el lunes 1 de junio. Y a lo largo de ese día y el día 2 se hará la evaluación. Los cambios que se den en el nivel de riesgo de cada entidad federativa serán comunicadas a sus autoridades estatales y así sucesivamente.
Y, presidente, si me permite una última pregunta. Usted está diciendo que no va a dormir en hoteles. ¿Va a dormir entonces en las zonas militares? Estoy valorando en dónde puedo hacerlo sin causar ninguna molestia y cuidando la sana distancia y las medidas de higiene, de salud que debemos todos tomar en consideración. Pero las zonas militares sí son una opción, que está entre sus valoraciones. Puede ser, vamos a analizarlo. Por lo pronto, tengo tiempo todavía, ¿no? Para pensarlo. Lo que no quiero es dar un mal ejemplo. Además, puedo tener opciones. Quedarme en casas de amigos que me den hospedaje por allá, o lo que decía, en casas oficiales, ya sea de la defensa, ya sea de Marina, donde se pueda, garantizando no generar concentración de personas. La compañera. Buenos días, Judith Sánchez Reyes, de Imagen del Golfo de Veracruz. Aprovechando que están aquí las autoridades sanitarias, no sé si nos pudieran decir qué pasa todavía con la demanda de los padres de niños con cáncer. Sigue todavía con esta situación de del desabasto de los medicamentos. Tenemos entendido que el martes llegó un avión de medicamentos oncológicos de Argentina. No sé si dentro de este lote, digamos, de medicamentos está contemplado este medicamento para este sector. A ver, pues. Sí, muchas gracias. Hemos estado trabajando con la Secretaría de Salud, todas las instituciones, el INSABI, el ISSSTE, nosotros en el Seguro Social, justo para que lo que se trajo de Argentina, se compró un número importante de medicamentos, sea distribuido de inmediato. Son varias acciones que se han estado llevando a cabo. En algunos casos son redistribuciones internas en aquellas claves donde pudiéramos tener problemas. Hay algunas claves que son más complicadas que otras, porque se puede tener los medicamentos, pero algunas soluciones a la hora de hacer las mezclas para las quimioterapias son las que empiezan a tener problemas. Pero es algo que estamos trabajando de manera permanente para dar respuestas. Justo el día de hoy, en un rato más, tenemos una nueva reunión y nosotros creemos que ya en cuestión de un par de días vamos a tener respuestas ya muy concretas sobre estas claves y de hospitales en particular en donde estamos teniendo algunos problemas. Pero sí tiene que ser una respuesta integral, así nos lo ha comentado también el secretario Alcocer, para que sea una solución de fondo y permanente. ¿Cuáles serían como los hospitales en donde hay mayor problema de desabasto precisamente de estos medicamentos? Nosotros hemos tenido problemas en algunas unidades médicas de alta especialidad, particularmente en Nuevo León habíamos tenido un problema en pediatría, justamente allá en Veracruz, pero sí sería importante tener un reporte mucho más completo y mucho más detallado. Es un tema sensible y que desde luego nos preocupa y que nos motiva a la acción inmediata. Gracias. Presidente, para usted son dos temas que me gustaría que nos diera su opinión. El primero tiene que ver sobre la denuncia que hay contra la titular de la CONADE, Ana Guevara, que es obviamente acusada por una empresa incluso veracruzana, precisamente de alimentos, en donde dice que hubo corrupción para la asignación directa de contrato. ¿Qué opinión le merece esta situación? Pues está haciendo la investigación. La función pública, hay que esperar. No se permite la corrupción y no hay impunidad. Todo se investiga, todo se aclara. Ayer, por ejemplo, hubo un planteamiento sobre unas camionetas que se adquirieron. Ya tengo el informe. Hoy lo va a dar a conocer la Secretaría de Comunicaciones. Me presentaron un escrito explicando la situación. De acuerdo a este informe, todo se hizo de manera legal, pero se va a dar a conocer hoy mismo. Lo que corresponde a Ana, igual, se investiga. No se hacen juicios sumarios. No podemos afectar la dignidad de nadie. No podemos adelantar vísperas, porque si no, afectamos a las personas. Y no en este caso, o a lo mejor también, pero ya empieza la cuestión política, la temporada de la rivalidad política en todos los partidos. Ya hay candidatos apuntados, los precandidatos. Y entonces empiezan las acusaciones, ¿no? Entonces, si actuamos con responsabilidad, eso no quiere decir solapar actos de corrupción o actuar como tapadera. Sea quien sea, se investiga. Pero sí tomar en cuenta eso, ¿no? Que va a haber cada vez más denuncias con esos fines, con esos propósitos. Presidente, pero estas acusaciones ya se estuvieron haciendo desde casi el inicio que ella tomó la gestión como titular de la CONADE. Sí, se han hecho estas denuncias, pero no han habido resultados en la investigación. En mi caso, nadie, ni la secretaria de la Función Pública, ni Santiago Nieto, me ha llevado un expediente sobre la señora Ana Guevara. Si me llevaran un expediente, ¿sí? Es más, no necesitan llevarme el expediente. Ya cuando hay indicios de corrupción, la instrucción que tienen es denuncia.
a la Fiscalía. Así es, ya está la denuncia en la Fiscalía General Sí, de la República. pero no es por parte de nosotros. Entonces los particulares tienen también todo su derecho. Entonces la Fiscalía tiene que resolver. Y bueno, la última pregunta, bueno, más bien el comentario, presidente, con respecto a la suspensión de extradición de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, ¿qué opinión le merece también? Porque es un acto, es un hecho doloroso para sus paisanos. Pues es un asunto que tiene que ver también con la Fiscalía y con los jueces. Y que se sepa que ya no es como antes, que el poder de los poderes era el Ejecutivo. Yo no estoy fabricando, como era antes, delitos a los adversarios, a los que ya no les servían al régimen. Eso no lo hago. Y tampoco soy tapadera. Sí, la instancia que corresponda. En el caso de Veracruz, se usó mucho este asunto y era realmente lamentable que se iba un gobernador corrupto y llegaba otro igual, o peor. Es hasta ahora que Veracruz tiene un gobernador, después de bastante tiempo, honesto, Cuitláhuac. Porque los anteriores daban miedo, no se podían acercar a ellos porque se corría el riesgo de perder la cartera. Pero de eso no se decía. Yo recuerdo, pues que cómo no voy a saber de mi estado. Conozco los 212 municipios de Veracruz y los he visitado más de una vez, hasta los más apartados. Me tocaba ir en víspera de las elecciones a los pueblos más pobres y ahí estaban los trailers entregando bloc, láminas de zinc a las organizaciones supuestamente no gubernamentales, organizaciones sociales, para repartir a cambio de votos, despensas. Y si se hacían encuestas, ¿cómo está trabajando el gobernador? Muy bien, porque todo estaba controlado, los medios de información, bien apergollados, periódicos, radio, todo, subvencionados. Entonces, se llegó a extremos. Yo creo que, fíjense, creo que fue el caso de Duarte. El que era subcontralor, entró el nuevo gobernador y lo hizo diputado o presidente municipal. El contralor o auditor, cuando Duarte se fue, sí, pero con el otro gobernador. O sea, lo mismo. Y ahora es distinto. A lo mejor no tiene Cuitláhuac el mismo apoyo de los medios, porque pues ya la política es cuidar el presupuesto y no destinar tanto dinero a la publicidad, pero que está trabajando Cuitláhuac bien y que es honesto, no tengo duda. Nada que ver con nosotros. No es cosa de ver bienes. Hay cuestiones que no se pueden ocultar. Una de ellas es el dinero. Además, en la fantochería que prevalecía y en la enajenación política en que se vivía, había que presumir casas, residencias allá en Veracruz, con embarcaderos, yates, departamentos en el extranjero, en las zonas turísticas más exclusivas de México. Y nada de eso se decía. Bueno, no se dice nada. No van ustedes a encontrar un reportaje sobre estos asuntos, ya ni en su momento ni ahora. Por eso sí digo, estoy absolutamente seguro de que el gobernador de mi estado, de Veracruz, es un hombre honesto y con convicciones. Y luego aquí, para que se transmita el mensaje y ojalá nos escuchen, porque ya me imagino cómo lo traen. Lo deben estar atacando un día sí y el otro también. Entonces que no nos confundamos y no nos dejemos llevar por esas campañas de desprestigio. Pero bueno, ya, uno ya. ¿Y tú no vas a ir allá a la gira? Ah, bueno, pues si va a ir en medio. Buenos días, presidente. Hans Salazar, ZMG Noticias, Grupo Político y Social Virtual. Preguntando y aprovechando el tema energético respecto a la electricidad y que ya lo ha estado tocando en el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, ¿cuándo presentaría un plan al respecto de inversión al programa energético, del sector energético, para ya más detalles de montos, hacia qué va dirigido? Y en este plan, si están contemplados, por ejemplo, a pesar de este problema que tienen interno y que usted ya lo ha mencionado, los extrabajadores del SME, que pues eran parte de una compañía de luz estatal y que bueno, ya sabemos la historia al respecto, ya que pues hay mucha inquietud, incluso ellos están manifestándose, muchos de ellos, con querer participar en el tema de las energías limpias, que también usted también ha tocado, que no está descartado, más bien usted ya lo ha aclarado con respecto a el orden que debe de haber en este tema de las inversiones. Y de paso, bueno, y el compañero que también ya me ha antecedido, el compañero de Sonora, que mencionó el tema de las tarifas eléctricas. Nada más comentarle el caso, seguramente usted ya tendrá conocimiento, de la cooperativa Exótica Textiles. Tiene un problema, es una cooperativa de mujeres de Tabasco, y tienen un problema de pago, y por esa razón se les ha retirado transformadores, la instalación, y bueno, pues en este momento de la reactivación económica que debe de haber, pues ellos piden la intervención de usted, pues para ver qué solución se les puede dar, pero lo que menos es pues que se queden sin trabajo, sin comer. Ahí en el caso de Tabasco, el gobernador ha estado ayudando para que se consideraran deudas y demás. Hay facilidades, pero vamos a ver de qué se trata. Y sobre el plan eléctrico, le vamos a pedir al licenciado Bartlett, incluso que se haga un planteamiento conjunto de todo el sector energético, que esté el director de Pemex, que esté la secretaria de Energía, Rocío Nale, y Manuel Bartlett, o sea, petróleo y energía eléctrica, que les presenten los planes que se tienen.
vamos a ver si lo hacemos la próxima semana, que estemos, no la próxima, cuando estemos aquí. Sí, cuando regresemos de la gira. Entonces quedamos en eso. Y segunda pregunta, presidente, muy concretamente. Ya le había planteado este tema, el tema de la vivienda, de Foviste, que no se ha empatado, digámoslo en ese sentido, con las facilidades que se tienen por parte de los que tienen una vivienda y tienen un crédito ya con Foviste. No se ha empatado como se ha hecho con Infonavit. Hay muchas quejas, muchas peticiones de la gente que tiene un crédito con Foviste porque las deudas se han elevado, han tenido el problema de que le siguen, lo siguen acosando, si se le puede decir así, a pesar de que han ido pagando. Y hay poca claridad al respecto. Usted en algún momento, hasta antes de que surgiera este tema de la pandemia y de la fuerza que ha tomado, había comentado que se iba a invitar al que encabeza Foviste. No sé si se pudiera tocar el tema y aclarar qué se tiene, qué no se tiene, porque hay muchísima gente que tiene este problema. Y más ahora, a pesar de que Foviste tiene que ver con los trabajadores del Estado y no se ha indicado con el decreto que no se va a desemplear a nadie, no se le quita el trabajo a nadie, pues definitivamente sí tienen ese temor de que siguen creciendo sus deudas a pesar de que siguen pagando, y las quitas y todo esto si se pudiera aplicar tal cual o adaptarlo como en el Infonavit. Sería mi segunda pregunta. Gracias, presidente. Sí se puede hacer eso. Lo que se está llevando a cabo en el Infonavit de reestructuras, de quitas, de que ya no haya desalojos, todo eso se puede hacer para el caso del Foviste. Nosotros recordamos que las conferencias de la tarde van a continuar, o sea, de 5 a 6, informando sobre los programas de bienestar. De 6 a 7 corresponde a créditos y a desarrollo urbano, a Infonavit, a Foviste, al ISSSTE, al seguro. Van a seguir viniendo. Entonces, en esta semana va a haber respuesta a tu planteamiento por el director del ISSSTE y del Foviste. Ellos van a dar respuesta a lo que estás ahora planteando. Sí, porque nosotros vamos a la gira, pero aquí sigue informándose de 5 a 8, de 5 a 6, bienestar, pensiones, becas, todo lo relacionado con los programas de bienestar. De 6 a 7, los créditos. Acuérdense que son cerca de 4 millones de créditos y tenemos que estar informando sobre el avance, la distribución de esos fondos. Créditos personales, créditos para pequeñas empresas, familiares, créditos para vivienda. Entonces, es información de 6 a 7. Y de 7 a 8, la que sí, todas son importantes, pero por la circunstancia, muchos están pendientes de 7 a 8 de la información que proporciona el doctor Hugo López-Gatell, que es nuestro vocero oficial. Estamos muy orgullosos de él, de la manera en que ha conducido todo el programa de atención a la pandemia. La forma tan profesional, responsable, la paciencia que tiene para informar, la facilidad para explicar cuestiones científicas que pueden ser complejas. Él sabe explicar muy bien para que todos estemos informados, orientados, conscientes. Entonces, él va a continuar. Eso también quiero dejarlo de manifiesto. Él sigue siendo el vocero hasta que se necesite, ¿sí? En el caso de COVID, un solo vocero. Ahí nosotros podemos opinar, pero no somos expertos. Acuérdense, desde el principio, hasta lo dije a los jefes de Estado en una teleconferencia, planteé, los políticos no somos todólogos, sábelo todo. Por eso se han metido en problemas cuando se quieren involucrar en estos asuntos que requieren de conocimiento técnico, médico, científico. La política es un noble oficio, como el periodismo, pero tiene otra función. Es armonizar, es conciliar. Desde luego la política es transformar, pero ya cuando se trata de temas de una epidemia, pues eso tienen que ser los expertos, y los tenemos. Y aquí tuvimos la fortuna, la suerte, porque en todo la suerte cuenta. Tuvimos la fortuna, la suerte de que además del conocimiento técnico, científico de Hugo, tiene muy buena capacidad para explicar. Hay eminencias que han trascendido por sus descubrimientos, por sus inventos, pero no saben explicar. Eso pasa mucho en la política. Los grandes maestros, o sea, gente brillante, escritores, a veces no saben expresarse. Se lee un texto y se disfruta, pero cuando ellos mismos leen sus textos, ya no se entiende. Pues cada quien tiene sus características, ¿no?, propias en cuanto a esto. Entonces, Hugo reúne las dos cosas. O sea, es un buen profesional y es un buen expositor. Y ya que los adversarios le bajen una rayita también, porque lo traen a veces muy acosado. Quisieran los adversarios, fíjense, una vez hubo como un punto de acuerdo de opositores que querían que ya no hablara Hugo, sino que yo informara sobre estos temas. Sí, hasta un amparo, pues, para eso. No, él va a seguir informando. Pues nos vemos el lunes. Estos técnicos que se dieron. ¿De qué? Ayer en Chiapas, por una falsa noticia que circula, donde se afirma que helicópteros de la Marina van a dispersar el virus. Y eso generó una quema.
Entonces, si pudiera hacer un llamado a la población para nuevamente. No, sí, que no hagan caso a todas esas mentiras, rumores, que estén mejor pendientes de lo que se dice. Nosotros nunca vamos a mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Entonces, ¿quieren saber lo que está sucediendo en el país? No se oculta nada. Aquí se dice lo que vemos en reuniones de trabajo. Lo puedo decir aquí. No tenía conocimiento, pero hay muchísimos rumores, noticias falsas. Entonces, que estén pendientes. Hay mucha desinformación, pero al mismo tiempo también tenemos posibilidad de estar aclarando. ¿Sí? Bueno, no tardan esas noticias falsas y de inmediato se informa, pero sí generan inquietud, generan algún daño. Por eso vamos a que se actúe con responsabilidad. Bueno, muchas gracias. Dice que se compromete a que no suba la luz, pero lo del subsidio es aparte. Allí también hay, en el caso de Sonora, algunos vecinos ya tienen 0 subsidios. ¿Y eso va a cambiar o cómo queda? No va a subir, ¿Cómo queda ahí? no sube el precio de la luz. Pero las tarifas que se quedan. Con lo que costaba la luz cuando entramos, es lo mismo, más la inflación. Y el subsidio, en el caso de Sonora, como se ha hecho desde el año pasado.